En esta sesión lo que vamos a ver principalmente es cómo apoyarnos en Mint para optimizar los exámenes en el sentido de las copias, ¿no? No sé si ustedes en su sesión de Hangout, bueno, de Meet, perdón, tengan ya la opción de grid. Esta opción de grid lo que hace es nos permite ver todas las cámaras que están conectadas. ¿Me ¿Y cómo se confirman si pone, pueden ver y esta cómo se opción? pone, y cómo se Ok, pone esa opción? a mí me aparece cuando yo muevo el mouse, se muestra una barra donde está el micrófono, colgar y la cámara, ¿no? Y al final me aparecen 3 puntos. En esos Ajá. 3 puntos dice ahí cambiar diseño. Ujú. Y en cambiar diseño yo puedo seleccionar el mosaico o grid. Pero el mosaico caben hasta 16, ¿no? Y yo tengo 28 alumnos. Ok, podríamos generar 2 sesiones y tenerlas abiertas. Porque mañana, justamente, para mí es muy importante oír todo esto, porque mañana es mi examen. Y eso me cuestionaba hoy que daba clase. Solamente puedo ver a la vez 16 y yo tengo 28. Bueno, habría que revisarlo, ¿eh? Porque en teoría podríamos abrir más, incluso le digo, podríamos compartir más sesiones, ¿no? Es decir, abrir otra sala y tenerlas, en una sala cierta parcialidad de los alumnos y en la otra sala el resto. Ok, ok. Ok, bueno, ya no sé si alguien más tuvo problemas con la parte de grid. Sí, sí se pueden tener 2 sesiones al mismo tiempo. Lo que tendrían que hacer sería configurar 2 salas. No sé si me explico. O sea, no puede ser el mismo enlace porque el mismo enlace nos llevaría a las mismas cámaras. Lo que tendríamos que hacer es decirle al alumno, tú te vas a conectar a esta sala y del 1 al, no sé, 15, 20 y el resto a tal sala, ¿no? Y nosotros tener abiertas las 2 sesiones y en ese sentido ir alternando, ¿no? Sí, sí, con el mismo ID, o sea, nosotros con nuestra sesión de la UP, con nuestro correo electrónico, podemos abrir varias sesiones, ¿no? O varias salas. Y en ese sentido, pues tener esta parte del monitoreo, ¿no? Ok, bueno, para todo este tema de lo que es el evitar la copia, pues es súper importante tener bien claro que en los exámenes debemos de tener configurada ciertas características en la edición de los cuestionarios. En este caso, eso es súper importante y no sé, dependerá de lo que ustedes necesiten, pero son los ajustes, por ejemplo, de navegación, ¿no? La navegación libre o secuencial nos permite restringirle al alumno la forma en la que responde las preguntas. En la navegación libre lo que hacemos es permitirle al alumno irse a la 1, después responder la 5, irse a la 10, regresar a la 3, y es decir, ir saltando de pregunta en pregunta, mientras que en la secuencial el orden es, respondes la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y no te puedes regresar. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de configuraciones? Que si yo tengo un cuestionario con preguntas aleatorias y respuestas aleatorias, es probable que, no sé si a mí me aparece la pregunta en la 5 y a mi compañero en la 7, pues ya no se la pueden pasar, ¿no? Y de esta manera estamos como restringiendo un poco o un mucho esta parte de la navegación, ¿no? Y del que estén compartiendo los archivos. Otra cuestión que hay que tomar en cuenta es, y me preguntaba un profesor, ¿cómo podemos disminuir esta baja de probabilidad en la copia, ¿no? Y lo que les respondía era que lo que yo hago es en los cuestionarios,
calculo la dificultad y en base a esa dificultad yo digo se van a tardar tanto tiempo, hago la suma de los tiempos en el examen, le agrego un 10-15% y ese es el tiempo que pongo disponible para realizar el examen. Si mis preguntas son muy simples, bueno, no sé, si estudiaron simples, ¿no? Sencillas, pues entonces a lo mejor no les va a llevar más de un par de minutos, ¿no? Entonces, si tengo 20 preguntas por un par de minutos, pues son 40 minutos, entonces les dejo 45, ¿no? De esta manera, y lo dejo muy claro en el examen, para que el alumno se dé cuenta de que tiene que dedicarse al hacer el examen, porque va a perder tiempo y no lo va a completar. Lo más probable es que si están haciendo screenshots, si están compartiendo, si están texteando o enviando, entonces pues no les va a dar tiempo de completar el examen y eso pues obviamente es en detrimento de ellos, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta en los ajustes del examen es las opciones de revisión. Todas las opciones de revisión, dados la característica de los exámenes finales, deben de hacerse posterior al cierre del examen. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no van a poder consultar ni el puntaje, ni la retroalimentación, ni la ayuda que les brinda Moodle en el sentido de retroalimentación, si no es hasta finalizado el examen, pero no finalizado de que yo ya lo terminé como alumno, sino finalizado en el sentido de que ya no se puede acceder al examen, ¿no? Es decir, que la fecha de cierre y hora ya concluyó y posterior a eso es cuando pueden acceder a esta información. ¿Dudas hasta aquí? No. Excelente. Bueno, No. lo que vamos a hacer es ver cómo monitoreamos un examen, ¿sale? Nosotros, además de que ahorita vamos a retomar toda esta parte de Meet, ¿no? De los cuadritos y de estar alternando, y precisamente ayer platicaba con una profesora de medicina que me daba otro tip para evitar esto del plagio, ¿no? De los exámenes y todo esto. Me pareció muy interesante, pero bueno, vamos a revisar cómo monitorear un examen, ¿sale? Yo les voy a compartir mi pantalla. ¿Dónde estás? Aquí estás. No. Y entonces lo que voy a hacer es irme a uno de los exámenes que ya tenemos aquí. Y lo que vamos a ver es, por ejemplo, yo aquí tengo este examen que dice primer parcial. No sé si tengo datos. Ok, hay 44 intentos. Voy a trabajar con este examen primer parcial. Vamos a suponer que estos 44 intentos se están llevando a cabo, ¿sale? Es decir, nosotros ya iniciamos el examen y los alumnos lo están haciendo, estamos dentro del horario. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir una nueva pestaña y me voy a ir al inicio del curso. En este inicio del curso, lo que voy a hacer es abrir lo que se llama informes y le voy a dar en registros activos, ¿sale? Lo que voy a hacer entonces, perdón, en registros nada más, no en registros activos, es en registros. Y aquí lo que voy a hacer es buscar la actividad. En este caso, primer parcial, y me voy a traer los registros. Como en ese momento nosotros bueno, los chicos van a estar haciendo el examen,
lo que voy a yo desde aquí puedo checar, por ejemplo, qué fue lo que hizo el profesor, en este caso, Dominique Percham, ¿no? Voy a agarrar alguno de ellos. Yo aquí puedo ir monitoreando a todos y a cada uno de los. Y si pueden ver, aquí me sale, el usuario concluyó la actividad, vio la actividad. En un examen, lo que van a ver ustedes es cuándo inicia, cómo va avanzando, es decir, respondió la pregunta 2, la 3, la 4. ¿Qué es lo interesante de esto? Una, checar las fechas y dos, desde dónde lo están haciendo. Esta parte de los dispositivos, cuando dice web, significa que lo están haciendo desde un navegador en su laptop. Y esta IP lo que hace es decirnos desde, digamos, la IP que se le asignó a ese equipo. Si nosotros revisamos, por ejemplo, María Reina Sámano y José Luis Cantero, pues bueno, tienen distintas IPs. Esto es porque son distintos equipos. Si yo llegara a notar, ¿no? Que, por ejemplo, de un momento a otro, José Luis cambió de IP, eso quiere decir que cerró su sesión y que la inició en otro lado. Y eso sería un indicador de que está intentando hacer algún tipo de trampa, ¿no? En Moodle no te permite acceder, sino, digo, más que una vez, ¿no? Entonces, no pueden tener abiertas dos sesiones y es por eso que se registraría en este marco de las IPs un cambio en la misma, porque al cambiar de dispositivo tendrían forzosamente que cambiar de IP, ¿sale? Y con esto nos daríamos cuenta. Como les explicaba, en Moodle no se pueden tener dos sesiones activas, ¿no? Si ustedes hacen la prueba, por ejemplo, en este momento que tienen, no sé, abierto Chrome y van a Internet Explorer o a Safari o a Firefox y abren una sesión y teclean su login y user, lo que va a ocurrir es que cuando regresen a la sesión de Chrome y ustedes intenten mover algo, es decir, darle clic en alguna parte, les va a solicitar de nueva cuenta que se loguen. Si ustedes se loguean y se van a Firefox o a Internet Explorer, donde habían abierto previamente la sesión, va a ocurrir lo mismo. Es decir, no se pueden tener abiertas dos sesiones. Y en esta bitácora, lo que ocurriría es que se estaría registrando esos cambios, ¿sale? Esto es, digo, si podríamos, con esto podríamos detectar que alguien más está entrando a hacer o intentar hacer el examen del chico, ¿no? Entonces, esto es súper importante, ¿no? Hay otro estatus aquí en el web que aparece como WS. Eso significa que que lo están haciendo desde la app. Y bueno, eh, finalmente, cuando un alumno termine su examen, aquí va a aparecer que se envió y concluyó el examen y con eso se da por terminado, ¿no? Si yo quisiera revisar el contenido de lo que hizo, me voy al listado y le doy en la calificación y con esta calificación yo puedo acceder al examen del chico y revisarlo más a detalle si tuviera yo alguna duda. ¿Sale? Perdónenme, hay unos mensajes aquí. Déjenme, les mando el link a esta profesora. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Sí quedó claro cómo llegar a los informes? Ok. Déjenme ver, esto fue el 17 de marzo. Yo aquí puedo seleccionar el 17 de marzo para que vean.
lo que estoy haciendo ahorita es irme a la fecha en la que hicieron el examen, en este caso me dice que fue el 17 de marzo, para revisar precisamente más a detalle cómo es el proceso normal de de un examen, ¿no? En este caso, por ejemplo, si vemos el de Luis Enrique, nos dice resumen del cuestionario, intento, módulo visto. Eso quiere decir que él visualizó aquí el examen, entró a su resumen para ver la retroalimentación, realizó un intento más y después lo visualizó, ¿no? Es decir, vamos a ver esta finalización de la actividad del curso actualizada y esos son como los estatus, ¿no? Es inicia el examen, responde preguntas, envío y término del examen y finalización del examen, ¿no? Ese es la secuencia normal. Y en todas ellas, si se dan cuenta, la consistencia de las IPs es la misma, ¿sale? Entonces, de esa manera nosotros podemos estar monitoreando si hay algún cambio o no. Si a eso le agregamos la parte de los grids, pues podemos tenerlos bien, como bien vinculados. Les voy a compartir una medicina, nos explicaba que ellos lo que están aplicando es que a los alumnos les están solicitando que pongan su celular en un punto de tal manera que se pueda visualizar cómo están haciendo el examen. Más o menos algo similar a lo que están viendo en la imagen, ¿no? Eh, Me parece, pues, de cierta manera atinada, ¿no? No basta con estarlos viendo de frente. ¿Por qué? Porque hoy día existen robots y aplicaciones que te permiten cambiar el fondo y algunos chicos lo que han puesto como fondo es precisamente una imagen en la cual ellos se ven al frente de una computadora, ¿no? Entonces, de esta manera, si ellos ponen la cámara del celular con un ángulo donde ellos se puedan visualizar, ustedes los van a poder estar monitoreando y no los están de alguna manera interrumpiendo, ¿no? Entonces, también me parece interesante la manera en la cual están ellos, pues, atacando el tema, viendo el tema para poder resolver estos temas de los exámenes finales que se han vuelto, pues, un tema sumamente importante, ¿no? No sé si ustedes tengan, bueno, aquí hay algunas preguntas. Una duda, ¿puedo entonces ver los diferentes IPs de donde se ha conectado o solo aparece la última IP? Ok, sí, cuando nosotros entramos a esta parte, como yo les explicaba, cuando un equipo se conecta a Internet, automáticamente Internet le asigna una IP. Esta IP no cambia hasta que ocurran dos cosas. Me desconecte de la red, ¿sí? Es decir, apague mi internet y me vuelva a conectar. En ese momento, lo que hacen es, a lo mejor esa IP ya la ocupó otro dispositivo o en otro lugar y me asignan otra, ¿no? Entonces, regularmente eso es lo que ocurre. Cuando yo me conecto desde otro dispositivo a ese otro dispositivo, la red le asigna otra IP. Entonces, ¿cuál debería de ser la consistencia en un examen? En que una vez que inicia el examen, todo el examen debe de tener la misma IP. Y lo podemos ver con la profesora Angélica, ¿no? Ella no cambia de la 2559, la profesora Claudia estaba en la 187, etcétera, etcétera. Si yo revisara y hubiera un cambio de IP, puede ser por dos cuestiones. La primera es que se accedió desde otro lugar al examen, ¿no? Y la segunda, pues es que a lo mejor tuvo un problema con su dispositivo y cambió de la laptop a la PC o de la laptop a la aplicación móvil para responderlo. Nos ha ocurrido, pero por eso también se vuelve importante el que tengamos una cámara abierta para poder determinar, ¿no? O que el alumno nos contacte para decirnos, tengo un problema con mi equipo, me voy a cambiar y nosotros estar conscientes de esta parte, ¿no? No sé si con eso respondí su duda, profesora Suárez. Sí, gracias. Después,
Me dicen, pero no entiendo cómo van a proyectar eso. O sea, los veo de frente, pero ¿cómo puedo ver la imagen adicional de cómo están en su computadora? Ok, sí, lo que nos explicaban para el tema de cómo le damos el seguimiento es que a los alumnos no les están pidiendo que se conecten desde la laptop, sino que lo hagan desde su dispositivo móvil y que el dispositivo móvil ellos lo pongan en un lugar alto donde se puedan visualizar dónde están haciendo eh, el examen y entonces así no los interrumpen, ¿no? Y nosotros tenemos abierto ese canal. No sé si es por eso que en la imagen que les muestro se ve como si estuviera en un ángulo de arriba, ¿no? El alumno me imagino que tiene alguna repisa o algo, sería cuestión de que ellos checaran cómo hacerlo y entonces activan su cara, su cámara, ¿no? La colocan en el dispositivo móvil y de esta manera están transmitiendo el video y nosotros en Meet, activando Grid, podemos estar visualizando las cámaras, ¿no? Y de esa manera estamos monitoreando, incluso teniendo comunicación con ellos. También me explicaban que es requisito dejar el micrófono abierto, ¿no? Para estar al pendiente de que, pues bueno, tampoco les estén soplando, ¿no? Exacto. El examen en su computadora, en la laptop, y miden el celular. De esta manera tenemos ese ángulo de visión, ¿no? Entonces, ya tenemos lo de... Perdón, una pregunta. Claro, claro, claro. Pero, por ejemplo, si dejan su micrófono abierto, o sea, yo entiendo que eso también nos ayuda a nosotros como maestros para poder verificar que nadie les está soplando. Pero a ellos como alumnos no les genera como ruido, porque hay alumnos que se concentran muy bien con ruido, pero hay otros que necesitan el silencio para poder concentrarse en el examen. Claro, a ver, realmente quedará, como te explico, pues a tu criterio, ¿no? Es decir, digo, desgraciadamente en estos momentos, pues no podemos como que darles la facilidad a todos. Lo que tenemos que asegurar es una correcta realización del examen, ¿no? Entonces, ya tú determinarás si tú sabes que el alumno no se concentra porque tiene ruido, pues le pides que apague su micro, ¿no? Y ya lo estarás monitoreando. Pero te digo, en la mayoría de los casos lo que nos comentaron fue eso, que se deja abierto precisamente para que no le estén soplando y que no se alcance a ver, bueno, que estén fuera de la cámara, ¿no? Digo, y esta es una recomendación, realmente ustedes lo pueden trabajar como mejor sea para su clase o para el alumno, ¿no? Ok, me dice la profesora Ampudia, ¿puedes repetir cómo llegar a los informes? Ok. Dentro del curso, cuando nosotros estamos en el inicio del curso, ¿no? Este es el inicio del curso. En el bloque de administración hay una opción que dice informes. En esos informes nosotros vamos a registro. Y en registro lo que nosotros seleccionamos es la actividad que vamos a estar monitoreando. En este caso es el parcial. Yo lo que hago, o lo que hice ahorita como esto ya ocurrió, es irme al día en el cual hicieron el examen, ¿no? Le digo todas las acciones, todos los recursos y todos los eventos y le digo conseguir estos registros. En realidad, como esto va a estar ocurriendo en vivo, porque los alumnos van a estar haciendo el examen, entonces estos datos se van a empezar a generar, ¿no? Y yo voy a poder ver aquí, Luis Enrique se conectó, inició, es que no quiero buscar, mira, aquí está. En este caso, por ejemplo, este profesor, Núñez Pliego, dice, ha comenzado el intento y lo comenzó a las 13:33. Si nosotros hiciéramos el seguimiento, aquí hizo el intento del cuestionario, y más arriba debe de haber una opción en la cual nos diga que él finalizó y terminó el examen, ¿no? Y en este caso, pues vemos desde dónde se están conectando, ¿no? Él le tocó la IP 187, 189, 94, 44 y debe de ser consistente
a lo largo de todo el examen, ¿sale? Aquí está abajo, aquí está abajo. Sí. Aquí vemos a la profesora Montes de Oca. Entonces, esto es básicamente para darle este seguimiento y ver que el alumno efectivamente lo está haciendo desde un equipo. Si a eso le sumamos lo que decíamos del celular y Meet con esta opción de grid, pues entonces yo creo que sí podemos tener lo posiblemente humano controlado un examen, sobre todo para los finales, ¿no? Y bueno, esto más el revolver las preguntas, revolver las respuestas, si configuramos adecuadamente el tiempo que les vamos a proporcionar para que no les dé mucha opción a estar haciendo screenshot, enviando, digo que nosotros nos daríamos cuenta en el video, ¿no? En las imágenes, pues yo creo que sí podríamos tener un examen altamente controlado, ¿no? ¿Dudas? ¿Quieren que revisemos alguna inquietud que tengan en cuanto a cuestionarios? Ya está perfectamente dominado el tema. Nosotros en el curso de Módulo Profesores hemos puesto algunos archivos en el cual hay ejemplos de preguntas, mejor dicho, de tipos de preguntas. Esto con la finalidad de que ustedes puedan descargarlo y llevarlos a sus cursos, digo, y con esto tener cómo hago, cómo se ve una pregunta tipo close, una pregunta relacionada, relacionada múltiple, calculada simple, de tal forma que ustedes, vaya, tengan la teoría porque tenemos la documentación necesaria para hacerlo y está dentro del mismo curso o dentro de la wiki de Moodle, ¿no? Pero que también ya tengan como armada la pregunta, porque dentro de Moodle ustedes pueden duplicar la pregunta y entonces la modifican, ¿no? Si yo quiero hacer un ejercicio de opción múltiple, pues cargo el ejemplo de opción múltiple, modifico el texto de la pregunta, modifico las opciones de respuesta y de los distractores, y con eso ya voy teniendo o armo una nueva pregunta que va más ad hoc a lo que yo necesito, ¿no? En ese sentido, pues la idea de poner estas preguntas o estos archivos disponibles es precisamente para que ustedes tengan como que una base de dónde partir para no solamente hacer preguntas de tipo abiertas, digo sí abiertas, ¿no? O bien preguntas de true false o de respuesta corta, que son como las más sencillas, ¿no? Ya el manejar, por ejemplo, una pregunta tipo drag drop, ¿no? Donde ellos tengan que acomodar, o una pregunta en la cual tengan ellos que completar el texto o ingresar cifras, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí requiere un poquito de más. Es por eso que les dejamos estos archivos para que ustedes puedan retomarlos, subirlos a su curso y de ahí tener estos ejemplos y replicarlos, ¿no? Oiga, ingeniero, una pregunta. Yo no tanto en la parte de cómo armar el examen, sino de la calificación. Si en un examen tengo de diferentes tipos de opción múltiple, tipos de preguntas que el mismo sistema califica y hay unas de ensayo que esas no las califica el sistema, ¿cómo puedo después adjuntar o agregar la calificación manualmente y luego pedir la calificación final? Ok. Me voy a regresar. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Una vez que nosotros ingresamos al examen, es decir, nosotros vemos esto de resultados, perdón. Cuando nosotros accedemos al examen, nos dice, se han contestado, no sé, 35 intentos, ¿no? Nosotros les damos clic y lo que hace es mostrarnos el listado, ¿sale? Nosotros lo que tenemos que hacer es, si sabemos que es una pregunta abierta, ¿no? No sé si en tenga yo una pregunta abierta. Aquí está, mire, dice requiere de calificación, ¿no? Entonces,
yo me doy cuenta porque puedo hacer un filtrado en la parte de arriba, ¿no? Aquí me dice, oye, a ver, ¿qué tipo de calificaciones quieres ver? ¿En curso, atrasado, finalizado o nunca enviado? Bueno, pues yo nada más voy a querer ver cuáles son pues, los finalizados, ¿no? Y les digo mostrar, ¿sale? En este sentido, lo que va a hacer es traerme solamente aquellos que ya se respondieron, ¿no? Y si yo veo, aquí me dice sin calificar, ¿no? Si yo me voy hasta abajo, debería de haber una opción también que me diga la opción de, pero bueno. Entonces, yo puedo, ¿por qué aparece sin calificar? Porque seguramente esta tiene una pregunta abierta, ¿no? Entonces lo que hago es darle clic, me va a abrir una pantallita en la cual yo veo cuál fue la respuesta que me dio. Le digo escribir comentario o corregir calificación. En este caso es agregar la calificación, le pongo la retroalimentación, gracias, y le pongo la puntuación 1. ¿Sale? Sí, eso sirve inclusive para cuando hay, por ejemplo, me pasó en respuestas cortas, que pide el sistema que sea tal cual escrito y por ejemplo, si yo puse artículo 123, unos alumnos no escribieron artículo con mayúscula, no le puso acento, está bien la respuesta, pero les faltaron algunos detallitos. Ahí yo puedo corregir si es que la toma como bien el profesor y cambiarla. Claro. Pero es lo mismo, la pregunta me pone solo como buena o mala el sistema. Si es claro. Manual, yo nada más le pongo 1 o 0. Sí, bueno, a ver, esa calificación depende de lo que usted haya configurado para la pregunta, ¿no? Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 5, de acuerdo a lo que usted haya configurado, ¿no? Si yo le pongo 1 y en la pregunta nosotros le pusimos que valga, por ejemplo, aquí puede ser 1 de 1, ¿no? Pero podría ser 5 sobre 5. Pero bueno, finalmente lo que tenemos que hacer es ingresar a cada uno para responderla, ¿no? Es por eso que me interesa mucho que ustedes conozcan todos los tipos de pregunta que se contestan de manera automática. También sabemos que prácticamente es imposible quitarnos las preguntas abiertas, pero una vez que nosotros ya tengamos como la calificación o hayamos hecho esa revisión, para que el sistema haga los ajustes, lo que tenemos que solicitarle, pues es que haga una recalificación. Yo ahorita lo que acabo de hacer es calificar a 2 profesores, y estoy copiando el nombre, para ahorita pedirle al sistema que lo recalifique, ¿no? Y revisar que efectivamente pues haya hecho el ajuste, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me voy a la parte de arriba, aquí yo encuentro 2 botones, uno dice recalificar todo, o hacer un simulacro de la recalificación completa. Este simulacro lo que hace es realizar los cálculos, pero no aplica, ¿no? A nosotros nos muestra en pantalla cómo quedaría, pero no aplica los cambios a la base de datos, que es donde se almacena la información y donde ya no podríamos moverle. Bueno, en realidad sí podemos moverle, pero la calificación queda con una bandera donde dice, esta calificación se modificó, ¿no? Digo, para fines prácticos, lo que ahorita voy a hacer es darle en recalificar todo. Aquí en este curso hay 1,200 y fracción de profesores, ¿no? Y vean, prácticamente pues, se tardó una nada, ¿no? Ahora, si yo busco al profesor, era Alejandro Gumler, espero haberlo dicho bien. Ya vemos que aquí ya tiene su calificación, ¿no? Ya aparece su 81.94 y el otro profesor era David Cruz, yo lo había visto más abajo. Y aquí está David Cruz Rojas, ¿no? Ya está en 91. Entonces, y donde decía pendiente por calificar, ya debe tener. Claro, aquí era donde estaba el estatus de sin calificar. Y entonces, al final, ya la pregunta, como le dimos el punto, el total que nosotros utilizamos en este caso fue de 100, ¿no? Entonces, un punto corresponde a 8.33, etcétera. Ya son cálculos que hace directamente Moodle, ¿sale? Entonces, de esta manera nosotros calificamos todas las preguntas abiertas. No basta con calificar, hay que decirle recalificar todo para que haga el ajuste, ¿no? Y nos muestre ya la calificación final. Al alumno, por ejemplo,
si apareciera todavía sin calificar, cuando el alumno ingrese a consultar su calificación, le va a aparecer así como pendiente de calificar, ¿no? Ok. Y lo recomendable es que se pida eso por cada alumno o hasta que terminemos de modificar todo. No, hasta que terminemos de modificar todo. Sí, no pasa nada, ¿no? Perfecto, El muchas proceso gracias. es muy rápido. Sí, ¿Eh? sí, muchas gracias. ¿Alguna otra? A ver, déjenme ver, hay una pregunta en él. Dice, al final del examen, a cada alumno le hago una pregunta oral con una ponderación del 20%. Ok, lo que podemos hacer aquí es generar la pregunta abierta, ¿sí me explico? Para que esté pendiente de calificar. Y entonces, a esa pregunta, lo que podríamos hacer es, no sé, vamos a hacer un supuesto, que si fueran 10 preguntas, pues entonces yo tendría 9 que equivaldrían al 80% y una pregunta que sería el 20%, ¿no? Lo que tendría que hacer es ponerlo así, ¿no? Esas 10 preguntas, la última vale 20 puntos, la novena vale 10, y así sucesivamente para sumar los 100. ¿No? Y entonces cuando yo entro y califico esta respuesta abierta, esta pregunta abierta, porque es el examen oral, entonces Moodle va a hacer el cálculo total de esta pregunta con ese valor del 20%. Digo, habría que jugar un poquito ahí, estoy yéndome a la cómoda diciendo que son un examen de 10 preguntas. Si fuera de 20, pues tendrían que valer lo mismo, ¿no? Bueno, el resto tendría que valer 5 en lugar de 10, pero la última pregunta tendría que seguir valiendo 20 puntos, ¿no? Suponiendo que fuera sobre 100 o 2 puntos si fuera sobre 10, ¿no? Sí, quedó más o menos claro, profesora Ampudia. Sí, sí, gracias. Sí, la idea sería aquí como dejar abierto el espacio, ¿no? Para hacer esa calificación y aprovechar que sea parte del examen, ¿no? E igual en la retroalimentación podremos poner como algunas anotaciones para que la alumna cuando consulte el examen, no sé, te falta mayor expresión, tienes alguna muletilla, no dominas el tema, no lo sé, ¿no? Se presta a muchas cosas una pregunta abierta, ¿no? Dice la profesora Samantha, recuerdo que en una sesión se comentó que se ponían a hacer candados para que tuvieran que terminar una actividad antes de hacer otra. ¿Cómo puedo hacer eso para que terminen, por ejemplo, un quiz, luego un close, luego un ensayo? Un close, no identifico close. Close es un tipo de pregunta y el quiz es una actividad, al igual. El quiz es el cuestionario en sí, ¿no? Quiz, le dicen quiz en inglés, cuestionario en español Latinoamérica y examen en México. Y dentro del quiz puede ir una pregunta tipo ensayo, una pregunta tipo close, tipo opción múltiple, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, si lo que quiere es que los alumnos respondan en cierto orden, lo que hacemos es omitir las preguntas aleatorias y entonces yo diseño mi examen poniendo las preguntas en el orden que yo necesito, ¿no? En muchos de los casos lo que hacemos, por ejemplo, no sé, les pongo un caso de estudio y les pongo en base a la pregunta o al texto de arriba, responde las siguientes, ¿no? Yo en particular lo que hago es una pregunta tipo close donde puedo integrar muchas preguntas dentro de una sola, ¿no? En lugar de poner 5, ¿no? Relacionadas con el texto. Que también lo puedo hacer, sí, pero necesito hacer que esas 5 se manejen en una sola página, en la misma página, ¿no? Mientras que la pregunta close le puedo meter las 5 preguntas, pero solo vale una. Ahora, las actividades ligadas o funcionales, sí, lo que hacen es hasta que termine una actividad, tú puedes comenzar otra. Entendiéndose, por ejemplo, que yo puedo decirle a los alumnos, si no hay entrega de la tarea X, entonces no van a poder aplicar el examen. Y no necesito yo hacer más nada. Simplemente al examen le tengo que configurar que el previo es la tarea y la tarea con cierta calificación. Voy a irme al examen, ¿sí?
Sí, justo, perdón, justo eso es a lo que me refería. ¿Cómo se hace esa configuración de que primero tengan que terminar una actividad y que luego puedan hacer, o sea, para que puedan hacer otra? Claro, mira, ya voy a regresar al curso. Yo aquí veo que tengo, por ejemplo, el quiz A y el quiz B, y aquí tengo un test, ¿no? No sé. Ok. En el examen, ¿sí? En la administración, en los ajustes, nos vamos a ir al final donde dice restricciones de acceso. Y en estas restricciones de acceso le vamos a decir añadir. Y me va a preguntar, ¿qué quieres hacer? Añadir una restricción de actividad, de fecha, de calificación, de grupo, de perfil o un conjunto de las anteriores, ¿no? La más, digamos, simple, pues es la de actividad, ¿no? Lo que hacemos es decirle agregar y me va a decir, ¿qué debe de hacer? ¿El estudiante debe o no debe? Ok, ¿debe de qué? Y entonces yo elijo la actividad. En este caso, por ejemplo, yo necesito que primero hayan hecho el examen final del equipo A, ¿no? Y debe marcarse como completada, ¿sale? Eso quiere decir que si el alumno ya hizo ese examen, entonces va a poder ingresar a este examen que estoy yo configurando, ¿sale? Pero si yo no sé, no solo necesito que lo hayan presentado, sino que hayan pasado el examen, entonces lo que tendría que hacer sería, en lugar de poner una restricción de actividad, una de calificación. Y yo poner aquí examen del grupo A y que debe de ser entre el 80, bueno, mayor o igual al 80%. Y con eso, es decir, ahora todos los alumnos deberán de haber presentado el examen y tener una calificación superior al 80 para poder presentar este examen que estoy elaborando, ¿no? Como pueden ver, aquí nos muestra todas las actividades que yo tengo, ¿no? Entonces podría seleccionar una tarea, podría seleccionar una base de datos, incluso un foro, si al foro le pongo calificación, ¿no? O no importa la calificación, solo con que hayan participado y que se les dé ¿cómo se llama? Por finalizada la actividad, ¿sale? Entonces, vaya, es así como se maneja, ¿no? No sé si quedó respondida su pregunta. Sí, muchas gracias. Y bueno, estas actividades condicionales lo que nos permiten es precisamente ligarlas, ¿no? Y ir manejando el avance de los alumnos, ¿no? Sobre todo ahorita que estamos a distancia, pues a lo mejor dejamos ciertas actividades y yo necesito tener este control, ¿no? De que todos lleguen al mismo tiempo a un examen. ¿Por qué? Porque necesitan lo anterior para poder tener los conocimientos o las consultas, etcétera, etcétera, y poder hacer el examen, ¿no? Entonces, esta parte nos ayuda mucho para poder controlar ese flujo de información y que los alumnos lleguen al destino que nosotros requerimos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, déjenme les muestro, aquí en recursos externos. No son recursos. Lo que les comentaba, ¿no? Aquí tenemos un zip donde vienen 60 ejemplos de preguntas para aplicar en los exámenes. Son 5 ejemplos por tipo de pregunta, ¿no? Los tipos de pregunta, si yo me voy a editar el cuestionario,
lo que hicimos fue ponerles ejemplos desde numérica hasta poner en orden para que ustedes las puedan cargar, modificarlas y aplicarlas de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Sabemos que es un poquito complejo a lo mejor hacerlas directamente, entonces lo que tendrían que hacer sería descargar el archivo, importarlo y automáticamente les generaría un banco de preguntas con estos ejemplos para que ustedes puedan retomarlos y modificarlas para utilizarlas en sus exámenes, ¿no? ¿Dudas? ¿Ninguna? No, ninguna. Perfecto, pues si no tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario, no sé qué les pareció esta opción de voltear las cámaras, esta opción de Meet con el diseño de grid para tener a los alumnos, pues ahora sí que bajo el ojo, ¿no? En vigilancia. O incluso digo, si ustedes tienen alguna sugerencia o algo, alguna experiencia que nos quieran compartir, por favor. Yo solamente para el examen de mañana estoy planeando, como los tengo a todos en un grupo que se llama cálculo, yo sí les voy a pedir que su celular lo pongan en modo avión y voy a estar mandándoles mensajes durante el examen para ver que nadie lo tenga prendido. Porque si todavía no implemento bien lo de las cámaras, es probable que ellos con su celular son magos para escribir rápidamente puedan estarse comunicando. Entonces, les voy a advertir que pongan su celular en modo avión y el que no lo tenga en modo avión, pues para mí va a ser copia. Sí, en ese sentido, por ejemplo, el tema de las preguntas aleatorias se vuelve súper importante, ¿no? El que a un alumno le aparezca la pregunta, la misma pregunta en la opción 7 y la otra en el 10 o en la 15 o en la 1, pues vaya, sí les restringe y les quita mucho esta opción de poderse compartir, ¿no? Porque me tengo que estar acordando, esta pregunta o me la pidió Juan o Sutano y Mengano, entonces es un poco complicado. Sabemos que son muy diestros en el uso del celular y en compartir y todo esto, pero les digo de verdad, si ustedes hacen este ajuste del número de preguntas, calculan un tiempo más un porcentaje extra razonable, al alumno lo están restringiendo a que hagan, o sea, que se preocupen por hacer su examen, ¿no? Digo, no faltará quien, nosotros decimos que se tardan 2 minutos y lo va a hacer en 1 minuto, ¿no? Y entonces va a tener tiempo de sobra, pero también es cierto que, que si empieza a mandar mensajes y todo esto, pues el tiempo no le va a durar tan bien como él creería, ¿no? Y es curioso, pero cuando nosotros hacemos los exámenes y nos damos cuenta de que los alumnos no terminaron el examen, es porque algo estamos haciendo bien y porque ellos algo están haciendo mal, ¿no? Y en ese sentido los alumnos empiezan a decir, y no terminé el examen, entonces primero acabo y después comparto, ¿no? O después me preocupo por hacer esto o el otro. Y en ese sentido, pues bueno, estamos minimizando esta parte de compartir y que se copien, ¿no? Hay una pregunta en el chat. ¿Cómo ves si a los que acaben antes de X minutos darles un bono en puntos? Híjole, la verdad es que no sé qué estrategias pueda servir. Digo, la realidad es que yo creo firmemente que si hacemos el correcto cálculo del tiempo que se tardan, por ejemplo, una profesora me decía, es que, por ejemplo, yo me tardo 2 minutos en responder la pregunta, entonces yo calculo que ellos se van a tardar 5, entonces lo multiplico y eso, pues sí, la verdad es que sería así, ¿no? A lo mejor darles un 10% extra, pero si nosotros dejamos más tiempo, como dicen que si tienen tiempo de sobra, pues van a pensar en qué hacer, ¿no? Pero si están ocupados y preocupados por su examen, porque el tiempo es corto, pues entonces no les vamos a dejar mucha opción. Y les repito, o sea, si las preguntas son aleatorias, nuestro banco de preguntas es amplio, si las respuestas dentro de las preguntas también son desordenadas, ¿no?
y aparte las preguntas están también de forma aleatoria, pues entonces se complica muchísimo, ¿no? Y esta curva de dificultad contra tiempo, donde cruce, pues va a ser lo óptimo, ¿no? Dice la profesora Suárez, a mí me preocupa más que tengan a alguien que les esté ayudando por fuera y se comunique con Face o con WA. Sí, la idea de poner, por ejemplo, la cámara en un ángulo alto es que nosotros veríamos perfectamente si el alumno está o no intercambiando pantallas, ¿no? O sea, lo que se tiene que hacer es poner en un lugar alto detrás del chico, donde nosotros podamos ver perfectamente a él y también la pantalla, ¿no? E incluso yo por eso a lo mejor no cerraría el audio, sino para estarle consultando, oye, ¿en qué pregunta vas? Y si no me responde, bueno, pues te digo, o sea, se me ocurren muchas cosas, ¿no? No sé cuál factible sean, pero por desgracia, pues ahorita nos tenemos que enfocar en lo poco, en lo mucho que tenemos para buscar solventar estos temas, ¿no? ¿Alguna otra sugerencia, alguna otra inquietud? Bueno, pues si no hay ninguna otra observación, muchas gracias por haber estado, ¿no? El jueves probablemente realizaremos otra sesión donde toquemos, pues retomemos estos temas, ¿no? Igual y nos pueden compartir aquellos profesores que tienen examen hoy o mañana y nos puedan decir cómo les fue, ¿no? Es importante esta retroalimentación, incluso agregarlo en los foros del curso, pues para que todo el mundo tenga conocimiento de cómo lo están trabajando, ¿no? Sin más, pues quedo a sus órdenes y un gusto haberlos tenido. Bye.